Bien, bueno, esta clase es para Yerko, ¿cierto? Que estamos viendo y resumiendo un poco la clase que vimos la vez pasada, para que no se nos olvide ya. Lo que tenemos acá son tablas, ¿ya? Tablas principales de datos maestros, para recordarte que vamos a usar estas tablas tanto para Excel como para, en este caso, Power BI. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen estas tablas? Estos son datos reales de un curso de SAP en el cual están los códigos de materiales. Primero hablamos del maestro de materiales y están sus códigos, ¿cierto? Definidos por su precio también. ¿Ya? Aquí tenemos el atributo principal, obviamente, que es el que es diferenciado de cualquier artículo y además, ¿cierto? Su grupo de artículos, por decirlo así. ¿Ok? Son alrededor de 162 datos. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos el maestro de clientes, que tenemos, ¿cierto? Algunos datos que han llenado algunos alumnos. Lo que hicimos, ¿cierto? Es cambiar algunas ciudades. ¿Ya? ¿Ya? Pusimos Valdivia, Osorno, Puerto Montt y creo que Temuco. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Tenemos 200 datos de algunos clientes. ¿Ya? ¿Qué hicimos? ¿Ya? Hicimos una mezcla de estos datos, ¿cierto? Y hicimos la tabla asociativa para poder obviamente vender. Aquí hay una venta, ¿cierto? Si nos damos cuenta que en un cliente, ¿cierto? No le pusimos el número de venta, en este caso, solamente asociamos, ¿cierto? Algunas ventas con algunos materiales, ¿ya? Con los clientes determinados, ¿ya? Eh, como dato, ¿cierto? Adicionalmente, ¿cierto? Tenemos el dato del atributo principal de cliente y el material, ¿ya? Y además, ¿cierto? Con la función buscar, obviamente llamamos el dato, ¿cierto? De quién se trataba y en el caso del material también, además de su grupo de artículos, ¿ya? En el precio unitario, ¿cierto? También sabemos que es su precio unitario, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? La multiplicación de la cantidad por su precio unitario, ¿ya? La fecha en lo que ocurrió y el mes. ¿Ok? Pusimos el mes, ¿cierto? Dando como dato esta función. Ya, entonces tenemos esta tabla asociativa y de esta tabla, ¿cierto? Nosotros vamos a crear nuestro primer dashboard. ¿Ya? ¿Qué hacemos, cierto? Un consejo para futuros talleres. El consejo es que, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Para hacerla más fácil, ¿ya? Si obviamente hay que aprovechar un poquito la inteligencia artificial, eh, esta tabla, ¿cierto? Digamos, esta base de datos que tengo acá, la metí a ChatGPT y le dije a ChatGPT, ¿cierto? Créame algunas ventas, ¿ya? Para poder hacer un ejercicio, obviamente, en Excel. Entonces, quien hizo esta función de 1524 ventas, por decirlo así, fue ChatGPT, ¿ya? Nos ahorramos ese trabajo y ChatGPT, ¿cierto? Hizo una mezcla de datos que yo, obviamente, le di algunas indicaciones. Me entregó el dato al cliente y el dato al material con sus valores, ¿ya? Y ahí tuve que hacer yo algunas cositas. Eso cómo funciona. Entonces vamos a crear una tabla de dashboard. ¿Ya? Le vamos a colocar dash. ¿Ya? ¿Ya? Le coloqué dos porque yo ya tenía cierto con otro ejercicio acá este tema hecho. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a crear, ¿cierto? De nuestra tabla asociativa, la que nos interesa con los datos, algunos datos, por ejemplo. ¿Ya? El primer dato principal, ¿cierto? En una tabla dinámica es el dato, ¿cierto? De las ventas mensuales, por ejemplo. Entonces vamos acá, vamos a ir haciendo, ¿cierto? Rapidito este tema. Tabla dinámica, ¿cierto? ¿Ya? Nos lee obviamente la tabla de ventas, ¿ya? En el cual dejamos la hoja existente, una hoja de cálculo existente, porque ya la habíamos creado, que es la dashboard, y la posicionamos acá, ¿ya? Entonces acá, obviamente lo que hacemos es lo siguiente, pescamos por ejemplo, dijimos que lo vamos a hacer las ventas por mes, en este caso nos muestra las ventas por mes, ¿ya? Son 12 meses del año 2024, y decimos, ¿cierto?, que haga, ¿cierto?, los valores totales, ¿ok? Ahí nos aparecen, ¿cierto?, los valores totales con decimales. Podemos cambiar el formato, ¿ya? En este caso posicionándonos, ¿cierto?, ahí, y formato de número, ¿cierto?, le damos en este caso un formato de número de análisis. No le vamos a colocar signo de peso, sino que usar separadores de miles, ¿cierto?, y sin, en este caso, decimales, ¿ok? También lo que podemos hacer dentro de la tabla venta, ¿cierto?, acá insertamos, ¿cierto?, una nueva tabla dinámica, ¿ya?, en la hoja de cálculo existente, ¿ya?, y podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente: colocar, por ejemplo, los grupos de artículos, ¿ya?, que tenemos acá, y decirle por grupo de artículos, ¿cierto?, las cantidades, ¿ya? No nos interesa el valor, sino que nos interesa, ¿cierto?, las cantidades
de cada artículo, cuáles son las que se vendieron más, por ejemplo. ¿Ok? Otro dato importante, vámonos a la tabla de ventas, insertamos, ¿cierto?, la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo existente, la colocamos por acá. Y algo muy importante, ¿cierto?, qué ciudad fue la que vendió más, por ejemplo. Y colocamos, ¿cierto?, su valor total. Y ahí nos da, ¿cierto?, que se han vendido 28 millones tanto por mes, ¿cierto? Pero ahora nos da, ¿cierto?, el dato, en este caso por ciudad, ¿ya? Ordenamos en el caso del formato número, porque en este caso es un número, ¿cierto?, de valor, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, en ese sentido esa cantidad, ¿ya? Podríamos ir, digamos, llenando datos, ¿ya? Y podemos, por ejemplo, insertar una nueva tabla dinámica, ¿ya?, acá, ¿cierto?, en dashboard, y podríamos decirle por acá, ¿cierto?, que nos diga, ¿cierto?, por, en este caso, también por ciudad, ¿cierto?, cuáles fueron los grupos de artículos, ¿ya?, que se vendieron más, por ejemplo. A ver, vamos a verlo acá, ¿cierto? Y ahí, en ese sentido, ¿cierto?, tenemos la cantidad de grupos de artículos, por grupo de artículos. Que una ciudad, ¿cierto?, vendió más por grupo de artículos, es decir, cuenta los grupos de artículos en cada ciudad, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, 608. Pero en este sentido, ¿cierto?, no nos da el grupo de artículos, no nos sirve. Mejor lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer en este caso, por ciudad, la cantidad, ¿ya? La cantidad, porque tenemos la cantidad, ¿cierto?, en valores totales y la cantidad, en este caso, ¿cierto?, de artículos, por decirlo propiamente tal, ¿ok? Tenemos sus datos principales, obviamente un dato para enseñarnos, ¿cierto?, cómo se hace. Y empezamos a través de estos gráficos, ¿cierto?, esta tabla dinámica, empezamos a usar la función del dashboard, en este caso los gráficos dinámicos, ¿ya? Hay que dejar un espacio, ¿cierto? Nosotros esto que estoy marcando, ¿cierto?, que acabamos de hacer, ¿cierto?, lo vamos a ocultar, ¿ya? Y empezamos a hacer nuestro gráfico dinámico, ¿cierto?, desde acá, ¿ya?, para recordar un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, ¿cierto?, vamos viendo, por ejemplo, me interesa, ¿cierto?, colocar como una tabla dinámica el valor total de las ventas, ¿ya? Insertamos, ¿cierto?, como tabla dinámica, ¿cierto?, acá mismo, perdón, de ventas, desde venta, vamos a colocar, ¿cierto?, la única tabla dinámica que va a aparecer en el dashboard, ¿ya? Acá la colocamos en el dashboard, ¿cierto?, que en este caso va a ser el valor total, ¿ya?, como un dato obviamente total, ¿ya?, un dato total, ¿ya?, formato de número, ¿cierto?, y vamos a colocar, ¿cierto?, que es el valor total, ¿ya? Lo podemos dejar bonito, ¿cierto?, adornarlo, que es una cosa que vamos a ver después, ¿ya? Y podemos obviamente, ¿cierto?, dejarlo eh, también en este caso como formato de celda, colocarle un borde bien bonito, ¿cierto? ¿Ya? Y podemos, ¿cierto?, ver en ese sentido cómo va quedando, ¿ok? ¿Ya? Con datos, ¿cierto?, acá, amarillo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que vamos armando, ¿cierto?, nuestro dashboard. Lo primero, ¿cierto?, es la utilización de gráficos dinámicos. Por ejemplo, vamos a utilizar que nos interesa, ¿cierto?, las ventas mensuales, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, les vamos a decir que vamos a insertar, en este caso, un gráfico dinámico, ¿ok? Este se encuentra en opciones, ¿cierto? Acá están. Y acá en algunos Excel aparece de otra manera, obviamente mi Excel es un poquito antiguo, y ahí está el gráfico dinámico, ¿cierto? Le damos acá, en el caso de las ventas, ya vamos a utilizar un gráfico de puntos, de líneas acá, ¿ya? Para ver cómo se comporta, en este caso, ¿cierto?, el gráfico de puntos en referencia a la información que le estoy dando. ¿Ok? Ahí está, ¿ya? Vamos colocándolo por acá. Dijimos que lo íbamos a ordenar por acá, ¿ya? Vamos acá, ¿cierto?, ordenándolo por ahí, ¿ya? En este gráfico, ¿cierto?, podemos obviamente colocar, ¿cierto?, el total, colocarle títulos, ¿ya? Y los botones que están acá, ¿cierto?, no nos van a servir porque estamos haciendo un dashboard, por lo tanto voy a ocultar todos los botones del gráfico acá
Y este caso, ¿cierto? También lo voy a eliminar el total para que se vea un poquito mejor, ¿ya? En el caso de las ventas por ciudad, ¿ya? Aquí vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de barras, ¿ya? Vamos a usar, ¿cierto? Opciones, gráfico dinámico, ¿ya? Y vamos a utilizar, ¿cierto? Un gráfico de barras, ¿cierto? Las ventas totales por ciudad, ¿ya? Lo vamos a colocar, vamos a hacerlo por acá. La idea es que se vea, ¿cierto? Completo el dashboard, ¿ya? Vamos a achicar un poquito esto, ¿cierto? ¿Ya? Lo vamos a alargar, que se vea bonito, ¿ya? Y acá también, ¿cierto? Lo vamos a achicar un poquito, ¿ya? Que se vea un poquito decente, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Le vamos a colocar, ¿cierto? Las ventas por ciudad, ¿ya? Igual, en este caso los botones, ¿cierto? Los vamos a ocultar y también vamos a eliminar, ¿cierto? El total para que se vea, ¿cierto? Un poquito mejor, ¿ok? Ahí tenemos, ¿cierto? La información del gráfico dinámico extraído de las tablas dinámicas. Los grupos de artículos nos interesa, ¿cierto? También es algo importante. Vamos a opciones, gráfico dinámico, vamos a hacer un gráfico circular. Ya acá podemos colocar S, ¿ya? Que se ve un poquito aplastadito, ¿ya? Y vamos, ¿cierto? Ahí están las cantidades, ¿ok? Vamos a achicarlo un poquito, lo vamos a dejar bonito, ¿ya? Ahí nos da, ¿cierto? Que efectivamente las bicicletas son las más vendidas. Ahí tenemos un dato, ¿ya? Ventas por grupo de artículos, ¿ya? Ahí obviamente tenemos, ¿cierto? La toma de decisiones nos puede decir el día de mañana, ¿cierto? Sacar algún tipo de grupo de artículos que no nos está obviamente haciendo o vendiendo, ¿ya? Okay, ahí tenemos esta información, ¿ya? Y la última, ¿cierto? Que habíamos dicho, ¿cierto? Las cantidades, en este caso por grupo de artículos vendidas por ciudad, ¿ya? En este caso podríamos hacer también un gráfico dinámico, ¿ya? Y en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer este tipo de barra, ¿ya? Para que sea distinto, nada más que distinto, ¿cierto? ¿Ya? Y lo vamos a colocar, ¿cierto? Por acá. Ya, entonces esto era por cantidades, ¿ya? Ventas, ¿cierto? Ventas por ciudad, total ventas año de encuentro, y aquí, ¿cierto? Ventas por cantidad, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Algo de gráfico, ya hay alguna información al respecto, ya. Como estamos haciendo un dashboard, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Toda la información que está viniendo acá de las tablas dinámicas y es modificable, no olvidemos que estos son tablas, ¿ya? Cuando nosotros quisimos hacer, ¿cierto? Las tablas, en este caso lo que hicimos, ¿cierto? Es diseñar, ¿cierto? Y aquí agregamos que esto es una tabla, ¿ya? Y seguimos colocando datos, obviamente acá todo lo que tenga que ver con las tablas dinámicas también, como es una tabla, va a ser influenciada, y además los gráficos que están concatenados, ¿cierto? Con esta información van a ser influenciados. Pero ¿qué hacemos? No nos sirve, que nos sirva esto. Vamos a ocultar esto de la siguiente forma. Podríamos darle ocultar, ¿cierto? Acá. Pero es bueno verlo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es donde dice, ¿cierto? Datos, y vamos a agrupar acá, ¿ya? Lo vamos a agrupar, ahí está. ¿Por qué lo agrupamos? Porque vamos a hacer que vamos a ocultar, ¿cierto? Esta fila, y lo podemos hacer, ¿cierto? Así, y obviamente lo tenemos acá para no obviamente estarlo ocultando siempre, y tenemos la visualización, ¿cierto? De la cantidad de datos, ¿cierto? Ocultada, ¿okay? Tenemos esa información. Ya, ¿qué nos toca ahora? Ya, nos toca obviamente hacer en este dato, ¿cierto? Los filtros, la interfaz. Entonces nos vamos arriba, ¿cierto? Pinchamos un gráfico para que se presente, en este caso, el menú, y ponemos, ¿cierto? El botón analizar, y empezamos, ¿cierto? A insertar la segmentación de datos. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que vamos a llamar los datos que queremos analizar en este dashboard. Ya, entonces apretamos este botón
insertar, ¿cierto? Segmentación de datos. No se olviden que acá también existe la conexión de segmentación de datos que tiene que obviamente conectarse cada tabla dinámica con los datos. Insertamos, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Nos salen todos los datos que en este caso habíamos colocado como datos de las columnas esenciales de la tabla ventas. Podemos analizar por cliente, por material, ¿cierto? Podemos analizar, no por los totales, no es una pregunta que nosotros vayamos a hacer cuántos vendieron, cuántos clientes compraron por 1.000 pesos. No es una pregunta sabia, pero sí por mes, por ejemplo, ¿ya? Por ciudad y por grupo de artículos. Son buenas preguntas. ¿Cuántos clientes, por ejemplo, compraron en Temuco? Por decirlo así. ¿Ok? Entonces elegimos esto y acá se nos abre, ¿cierto? Toda esta segmentación de datos que nosotros vamos después a conectarla. ¿Ok? Es decir, tenemos por ciudad, ¿ya? Y aquí lo vamos dejando, ¿cierto? Bonito, ¿ya? Acá, ¿ya? Tenemos por ciudad, tenemos por grupo de artículos, ¿ya? Y acá lo vamos ordenando, ¿ok? Tenemos por mes, ya es importante, ¿cierto? Ver las ventas mensuales, lo vamos a dejar ahí. Por material, ya. Y tenemos, ¿cierto? Por cliente, ¿ya? Podemos ver las ventas de un solo cliente, ¿cierto? ¿Ya? Si queremos, obviamente, analizarlo en el dashboard, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Pero miren lo que pasa acá, ¿ya? Quiero que se dé cuenta. Si bien elegimos este gráfico, ¿ya? Ese gráfico tiene información, pero no está concatenado con las otras. Entonces, si nosotros colocamos Osorno, nos va a ver, ¿cierto?, las ventas de Osorno, pero obviamente la sumatoria que está acá, ¿ya? No está concatenada con esta, o no está conectada, por decirlo así, con esta información, ni acá tampoco. Entonces, y Puerto Montt, ¿cierto?, nos va a dar las ventas, pero obviamente sigue saliendo el resultado de la tabla total. ¿Ya? Por lo tanto, acá en su esquina superior derecha sale, ¿cierto?, este filtro, lo vamos a sacar para que, ¿cierto?, vuelva a la normalidad. Y lo que hacemos es lo siguiente, ¿ya? Con el botón, ¿cierto?, derecho del mouse, ¿ya? Perdón, ya, sí. Botón derecho del mouse, ¿cierto? Sale la conexión de tablas dinámicas. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Por cada cosa que está acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? ¿Ya? Hacemos la conexión, ¿ya? De cada cosa. Es decir, pescamos, ¿cierto?, la segmentación de datos y decimos, botón derecho del mouse, conexiones de tabla dinámica. Entonces, esa tabla dinámica la conectamos con todas las demás. Ojo, ahí sé que hay más tablas dinámicas porque tengo otros datitos por ahí, ¿ya? Y las conectamos todas, ¿ok? Y aceptamos. Lo mismo hacemos con lo siguiente, acá, ¿cierto? Conexión de tablas dinámicas y hacemos, ¿cierto?, la conexión con todas las tablas dinámicas existentes, ¿ok? ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tablas, vienen de una sola tabla, entonces es mejor conectarlas todas, ¿ya? Obviamente cuando uno hace un dashboard más elaborado, no pasa esto, tienes que saber con qué tabla dinámica conectar, ¿ya? Conectamos, ¿cierto? Acá también, ya, ahí está conectado todo, el material también, conectamos, ¿cierto? Ahí está. Y los clientes, ¿cierto? Como finalmente conectamos completamente. Ahí está. Aceptamos, ¿ok? Ahora la cosa cambia. Si nosotros apretamos Osorno, ¿cierto? Ahí automáticamente, ¿cierto?, nos dice que tienen 5 millones de ventas y en este caso el gráfico también cambia acá, ¿ya? Y obviamente nos sale las ventas por ciudad y también obviamente la cantidad de artículos que en este caso vendió. Obviamente podemos colocar, ¿cierto?, etiquetas de datos, por ejemplo 7445, ¿ya? Y podemos obviamente amononar en este sentido el dashboard, por decirlo así, ¿ya? Podemos incluso sacarle la línea cuadrícula, ¿ya? Acá, y también obviamente sacarle los formatos acá, por ejemplo, del área del gráfico, ¿no? En este caso los colores de borde sin línea, por ejemplo, para que se vea de esa manera, ¿okay? Y usted puede obviamente esa parte amonolarla, ¿ya? Si por ejemplo yo digo
necesito saber todo en Osorno, ¿cierto? Cuánto vendió Osorno, ¿cierto? El mes de febrero, obviamente eh, vendió 692.000 pesos, pero el día de febrero, aquí, ujú, a ver, tengo un problemita parece acá. Vamos a ver al revés, es decir, ya, bien. Aquí estoy llamando, ¿cierto? Por mes, ya, y aquí al parecer ocurrió un temita, ya, un problema. Debería salirme, ¿cierto? La información mensual por mes, en este caso, eh, como no tengo ya, lo que está pasando acá es que debería ser un punto, una raya, por eso que no es gráfico, no es graficable, ¿ya? Porque yo estoy llamando todos los meses, no sé si me entienden. Pero sí la información obviamente la tengo por ciudad, ¿ya? En este caso, si yo digo, ¿cierto? Se vendieron 2.400.000, ¿cierto? Estos se ven representados en los gráficos de acá abajo, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? La sumatoria de esto obviamente sigue a los 2.406.000. Como esto yo estoy llamando, ¿cierto? Todos los meses, no es que debería salir un puntito. Ahora, si yo quizás arreglando el gráfico con un punto, ya, veamos si así cambiar tipo gráfico, quizás me salga el punto. Veamos si es verdad. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué? Porque es una línea en este caso, ¿cierto? El punto. Si yo llamo, por ejemplo, acá y quito los bordes, me va a salir el gráfico de línea, ¿cierto? Con sus puntitos. ¿Ya? Quizás sea mejor colocarle el puntito, ¿ok? Bien, ahora vamos a usar, ¿cierto? La misma data de Power BI, ¿ya? Vamos a abrir Power BI, ¿ya? Vamos a abrir un informe en blanco y vamos a, en este caso, importar la tabla, la misma tabla Excel y lo vamos a hacer aquí, ¿cierto? Estamos trabajando con esa y la vamos a abrir, ¿ok? Bien, ahí se está abriendo, ¿cierto? El archivo Excel que tenemos, ¿cierto? En el cual nos muestra todas las hojas y nosotros dijimos que vamos a usar, ¿cierto? Esta hoja que es la tabla asociativa de ventas, ¿ya? En este caso te muestra toda la tabla de esta manera, ¿ya? Tal como aparece en este caso, ¿cierto? En la hoja de Excel, ¿ya? Pero nosotros, antes de poder obviamente usar esta hoja Excel, tenemos que ir a transformar los datos. Como podemos mirar acá, ¿cierto? No nos olvidemos que aparecen, ¿cierto? Las columnas completas de los datos, ¿ya? En el cual identifica qué tipo, primero, ¿cierto? De columna es. Aquí me está diciendo que el cliente es una columna numérica y por lo tanto, ¿cierto? El nombre es texto, ya veamos los valores, por ejemplo, un valor me está diciendo que el precio unitario y el precio total es un decimal, ya que por eso sale el 1.2, ya, y efectivamente es así porque esta tabla está conformada en dólares también y habían dólares en este caso, cierto, que llevan una coma, un decimal. ¿Ok? Me está diciendo que los meses son numéricos y así sucesivamente. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso de la tabla, digamos, de cliente, esta tabla ya no es una tabla numérica, es una tabla que es una tabla texto, ¿ya? Porque vamos a usar en este caso el cliente como un identificador, igual que fuera un root. Por lo tanto, en este caso de numérico, ¿cierto? Lo vamos a transformar en texto, ¿ya? Y le decimos sustituir al actual, ¿ya? Lo mismo va a pasar, un poquito más acá, ¿ya? Con, en este caso, el mes. El mes, si lo tenemos como valor, igual tenemos la fecha y esta fecha tiene el mes, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que el mes, ¿cierto? Efectivamente, el mes es... Perdón. Ah, disculpe. El mes es un texto para nosotros, ¿cierto? Y tenemos que el grupo artículo es texto, la fecha es fecha, decimal, y por ahí estaríamos ok. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hacemos ahora es cerrar y aplicar.
Bien, esto se generó, ¿cierto? Podemos ver las tablas, en este caso, ¿cierto? Acá, ¿ya? La vista de la tabla. Podemos, ojo con esto, se cargaron dos ventas porque yo había hecho un trabajo en otra, ¿ya? Ojo con eso, se había cargado esta ventas mes y en este caso la ventas 2 y esta ventas mes, ¿cierto? No la necesitamos, por lo tanto lo que vamos a hacer es eliminar el modelo del modelo, ¿ya? Y le decimos que sí, ¿ya? Aquí es por un error, digamos, que ocurrió de parte mía. Vamos a usar esta, ¿cierto? Podemos ver esta tabla, ¿cierto? Podemos ver que en esta tabla, ¿cierto? Existen obviamente los datos que nosotros queremos, ¿ya? Y también obviamente eh, y ahí obviamente en esta primera parte, ¿cierto? Empezamos a crear nuestro dashboard. Aquí está ventas, ¿cierto? Y empezamos a construir a través de estos datos, ¿cierto? Con las visualizaciones que nosotros queremos mirar. Lo primero es, por ejemplo, acá lo que podríamos hacer es crear una tarjeta, ya, con el valor total para darle obviamente inicio al dashboard, ya. Usamos este valor, ¿cierto? ¿Ya? Y le decimos que queremos el valor total, por ejemplo, ¿no? Es la primera, ¿cierto? Cosita que nosotros vamos a colocar, ¿cierto? Como un valor total, en este caso en nuestro dashboard, ¿ya? Para crearlo, ¿cierto? Que este dashboard tiene una cantidad de totales, ¿ya? La segunda cosa que habíamos visto en el ejemplo anterior, como en el Excel, es crear las ventas. Y las ventas, ¿cierto? Estábamos diciéndolas por mes, pero en este caso, ¿se acuerdan que teníamos el dato de mes? Pero en este caso vamos a usar la fecha, ¿ya? Como dato de mes, ¿ya? Pero obviamente en la fecha nosotros vamos a borrar la jerarquía, ¿ya? Y solamente nos interesa el mes, ¿ya? Pero ¿qué vamos a usar acá? Vamos a usar el gráfico de líneas que habíamos dicho anteriormente, ¿ok? Aquí se nos borró algo, ojo con esto, se nos borró el dato del mes, ¿ya? Del dato total, ¿ya? Ahí usamos este datito, ¿cierto? ¿Ya? Y acá, ¿ya? Vamos a usar la tarjeta que se nos había borrado la tarjeta, ¿ya? De los datos totales, ¿ya? Y vamos a usar, ¿cierto? El total de la tarjeta, ¿ya? Y la vamos a colocar por acá arriba, ¿cierto? Y tenemos ya información en este caso de los meses. En este caso tenemos cierta información de un gráfico mensual de las ventas mensualizadas. ¿Qué otra cosa? Habíamos conversado, ¿cierto? Que vamos a utilizar la ciudad, ¿ya? Y vamos en este caso eh, vamos a utilizar el gráfico, dijimos, de barra, ¿cierto? De barra apilada, ¿ya? Ahí está. Pero ¿qué información le vamos a colocar? En este caso las ventas por ciudad como valor total, ¿ok? Tenemos información, ¿cierto? Apilada ahí, en este caso. Y otra cosa que vamos a hacer, y vamos a crear, ¿cierto? Un gráfico circular, en este caso, ¿cierto? Con los grupos de artículos, pero por las cantidades. Por lo tanto, buscamos un grupo de artículos, pero en este caso, ¿cierto? Lo que hacemos es la jerarquía por cantidades, que creo que está por acá. Está más abajo. Creo que las cantidades no las, ahí está, como la primera cosa, ¿ya? Ahí estamos, ¿cierto? Cantidades, ¿ya? Y además creo que íbamos a colocar, ¿cierto? Un gráfico de barras agrupadas, en este caso por cantidades, pero ya no por, chuta, aquí ocurrimos un error, vamos a volver a ese, ¿cierto? Tenemos que salirnos de acá, ahí está. Ahí está, ¿cierto? Y vamos a hacer un nuevo gráfico, dije, de barras agrupadas. ¿Ya? Lo vamos a colocar por acá. ¿Y con qué datos? Con la cantidad también, pero en este caso por ciudad. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y tenemos obviamente, ¿cierto? Nuestro primer dashboard, que podríamos, por ejemplo, decir cuáles fueron las ventas de Puerto Montt. Le damos doble clic. ¿Ya? 6 millones 7, 6 millones 6,71 millones. Veamos si eso es verdad acá. Estoy revisando el Excel. 6 millones, 71 millones, ¿cierto? Y en este caso nuestro dashboard, ¿cierto? Tenemos algo parecido y también obviamente nos muestra efectivamente que Puerto Montt, ¿cierto? También obviamente vendió una cantidad de 9.923 y ahí tenemos los grupos de artículos que fueron en este caso, ¿cierto? Utilizados en el caso de Puerto Montt y cómo se comportaron las ventas, ¿cierto?
anuales, en este caso por mes, en el año 2024. ¿Okay? Este dashboard es sencillo. Lo otro que podríamos hacer, por ejemplo, es una segmentación por ciudad. Vamos a buscarlo acá. Segmentación de datos. Y le decimos por ciudad. En este caso, ¿cierto? Podríamos en este caso acá elegir obviamente la ciudad. ¿Ya? Y decirle, ¿cierto? Que nos diga Valdivia. Que nos diga en este caso Osorno. Y obviamente apretar de nuevo Osorno, ¿cierto? Para que en este caso, ¿cierto? Nos dé el dato esencial. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar bonito, ¿ya? Lo vamos a dejar más bonito, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Por ahí. Este gráfico lo vamos a hacer más chico, más largo. Y quizás sea más chico este. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra información de nuestro primer dashboard. Un video corto de 30 minutos, solamente para, obviamente, lo que vamos a ver de aquí en adelante. Eso es.